Ahora veamos el segundo tema de la semana 9, que es la poesía hispanoamericana contemporánea. Como les decía, después del modernismo, la poesía en Hispanoamérica recibe los aportes de la vanguardia. Sin embargo, la gran figura fundadora de la poesía del siglo XX va a ser el mismo Rubén Darío. Después de Rubén Darío, los dos otros poetas que influencian mucho a la poesía, no solamente en Hispanoamérica, sino en el mundo de habla hispana en general, son Pablo Neruda y César Vallejo. Llamamos poesía hispanoamericana contemporánea a la poesía influenciada por la vanguardia. En esta etapa hay poetas que asimilan los aportes del surrealismo, como Octavio Paz en su extenso poema Piedra de Sol, o el mismo Pablo Neruda en su poemario Residencia en la Tierra, ¿no? Hay poetas que innovan y buscan estilos más coloquiales, como Ernesto Cardenal, o la antipoesía del chileno Nicanor Parra, ¿no? Hay poetas de distinta índole, ¿no? Y el poeta muy particular y muy de la tierra y del gran tema de la solidaridad, que es César Vallejo, ¿no? Pero vamos a hablar de Pablo Neruda y de su primera etapa poética, la etapa de la iniciación, ¿no? Neruda tiene una poesía que evoluciona y que los estudiosos han dividido en 4 etapas o periodos. A nosotros nos interesa el primer periodo, que es conocido como el periodo de la iniciación, donde aparece el poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ahora, Pablo Neruda, que también es un nombre poético, no es su verdadero nombre, nació en Chile en 1904, su verdadero nombre fue Neftalí Reyes Basoalto y ganó el premio Nobel el año 1971. Unos años antes de su muerte, y es el segundo poeta chileno en obtener este premio, ¿no? La primera es Gabriela Mistral, años antes, si mal no recuerdo, en 1945. Ahora, 20 poemas de amor es considerado uno de los mejores poemarios de temática amorosa en lengua castellana. Los grandes temas de 20 poemas de amor, o el gran tema, obviamente es el amor, pero el amor asociado a 2 ideas: a la lejanía de la persona amada, porque el poeta está en una actitud contemplativa, y al fracaso de la comunicación. Porque el poeta habla en reiterados poemas de la separación, de la ruptura amorosa. Hay un tono melancólico en 20 poemas de amor, ¿no? 20 poemas de amor son en realidad 21 poemas, los primeros 20 que no tienen título están numerados, y el último, que se llama La canción desesperada, porque el título del poemario, como saben ustedes, es 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? En este poemario todavía tiene cierta influencia Neruda del modernismo, ¿no? En algunos poemas mantiene una sonoridad, una musicalidad, herencia todavía del modernismo, como en el poema 15, que es uno de los poemas más hermosos de este poemario, que les leo ahora. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre,
alegre de que no sea cierto. En este poema, por ejemplo, hay todavía una musicalidad, herencia, como les decía, del modernismo, y hay un cuidado del uso medido de los versos. Pero no ocurre lo mismo en todos los poemas. De una manera bastante tradicional todavía, Neruda va a utilizar el verso libre, verso sin medida fija, en otros poemas de este poemario. Entonces, ¿cuáles son las novedades de 20 poemas en la poesía hispanoamericana contemporánea? El uso del verso libre, el estilo neorromántico, porque va a utilizar imágenes de la naturaleza que va a comparar con el cuerpo femenino, como en el poema 1, cuando empieza diciendo cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, ¿no? Y va a comparar también el sentir del poeta con que se verá reflejado en imágenes otra vez de la naturaleza, ¿no? Hay una idea también de que los amantes se complementan, una idea platónica, una idea romántica, ¿no? Que Neruda va a retomar nuevamente, ¿no? El enamorado, el hablante lírico en este caso, va a sentirse completo cuando se encuentra con la mujer amada, cuando contempla incluso a la persona amada. Entonces, estas son a grandes rasgos, las características de 20 poemas de amor y una canción desesperada. El último tema de esta semana son las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Si bien la vanguardia inicia en Hispanoamérica por el lado poético, también lo hace por la narrativa, aunque en la narrativa van a haber dos fenómenos interesantes que van a aparecer más o menos en paralelo. La narrativa de la tierra, que es la narrativa regionalista, donde aparecen novelas como Don Segundo Sombra, de Guiraldes, o La Vorágine, de Rivera, o Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, incluso el indigenismo, al estilo de Ciro Alegría, ¿no? Después hay otra línea, que es la línea de la nueva narrativa, ¿no? Que tiene una temática mucho más variada, pero que se caracteriza y se diferencia de esta narrativa regionalista por el uso de nuevas técnicas. Esta nueva narrativa es nueva porque utiliza técnicas vanguardistas, técnicas que están tomando los narradores de escritores, sobre todo europeos y norteamericanos. Por eso, como verán las características, estos escritores son cosmopolitas. El cosmopolitismo es una característica central de la nueva narrativa. Se lee a William Faulkner, se ha leído a James Joyce, el primero que utiliza el monólogo interior, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En la novela Ulises. Esa técnica se va a utilizar también en Hispanoamérica. Se ha leído a Kafka, ¿no? Y ese estilo de utilizar elementos no realistas en la novela también se va a utilizar en la nueva narrativa hispanoamericana. Sin embargo, el uso de estas nuevas técnicas no aparece de un momento a otro, ¿no? Tiene tres etapas la nueva narrativa hispanoamericana. La primera es conocida como la etapa emergente, que ocurre en los años 20, cuando los escritores comienzan a hacer uso de algunas técnicas nuevas, ¿no? Sobre todo influenciados por el surrealismo. En los años 40 y 50, estas nuevas técnicas van a consolidarse. Esta etapa de consolidación tiene escritores importantes, como el premio Nobel Miguel Ángel Asturias, como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato, entre otros. Y la etapa conocida como el boom, ¿no? La etapa donde el auge editorial coincide con la gran calidad narrativa de algunos escritores como García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, ¿no? Esa etapa de apogeo que ocurre en los años 60 se le llama también boom. Entonces, esta es una nueva narrativa, como les decía, por las técnicas nuevas que usa para contar historias. Ahora vamos a revisar algunas características. Estas características que vamos a ver no son todas técnicas. Algunas explican el efecto de la técnica en el lector, como por ejemplo
la participación activa del lector, ¿no? Otras explican el por qué se usan técnicas europeas y norteamericanas, ¿no? De escritores europeos y norteamericanos, como el cosmopolitismo, es decir, que los escritores hispanoamericanos han leído a escritores extranjeros, ¿no? Y otras sí son técnicas, ¿no? Este compendio de características es una mezcla de técnicas y características más genéricas. Veamos, la primera dice multiplicidad de voces o puntos de vista. Eso significa que el narrador clásico hasta inicios del siglo XX, que era el narrador omnisciente, el que lo sabía todo sobre los personajes, una sola voz que cuenta la historia, va a dejar o va a quedar de lado. Van a aparecer varios narradores o más de un narrador que nos van a ir contando su versión de la historia. Estos narradores son, por lo general, los mismos personajes. ¿Qué más? El empleo del monólogo interior o fluir de la conciencia, técnica usada por James Joyce en la novela Ulises, en el año 1922. Implica que el lector accede a leer los pensamientos del personaje. Ya no hay un narrador que nos diga qué está pensando el personaje, o qué está sintiendo el personaje, o lo que está diciendo, sino que directamente leemos el pensamiento del personaje que fluye, y para generar esta idea de fluidez a veces se suprimen signos de puntuación, ¿no? Para generar la idea de que una idea o un pensamiento fluye detrás de otro. La narración objetiva, técnica usada, por ejemplo, por Jorge Luis Borges, ¿no? Que presenta a los personajes desde el exterior, sin decirnos si se trata de personajes buenos o malos, sin inmiscuirse en la parte subjetiva del personaje, simplemente describiéndolos desde afuera. La ruptura del orden lógico y cronológico en el relato, eso que es usado por los escritores del boom, ¿no? Casi en todas las obras, implica que la narración ya no va a ir de manera secuencial, siguiendo la secuencia lógica del tiempo, sino que la novela, la historia puede empezar a la mitad y dar saltos al pasado, con el flashback, técnica usada en principio por el cine, ¿no? Recordar algo, terminar ese recuerdo y volver al momento en que nos estaba contando la historia, el narrador, ¿no? O la historia puede empezar por el momento final y hacer un recorrido hacia atrás y volver otra vez a la escena final, ¿no? Hacer una historia circular. En fin, la ruptura de la cronología implica que ya no se nos va a contar secuencialmente la historia. El experimentalismo lingüístico, que va a ser usado mucho en Rayuela, por ejemplo, y en esta semana, en la semana 9, en la evaluación, en la pregunta 8, tienen un ejemplo de este experimentalismo lingüístico, ¿no? que trata de sacarle a las palabras el máximo de su sentido, ¿no? Jugando con los significados, jugando con los sonidos de las palabras también. La incorporación de elementos irracionales, ya sea del mundo de los sueños, de lo onírico, o jugar con el lector también, ¿no? o elementos fantásticos o míticos. Todo esto que la narrativa más bien regionalista, que es más bien de raigambre realista, estaba rechazando o no utilizaba, la nueva narrativa lo va a incorporar a sus narraciones. La transculturación narrativa, que implica contar leyendas y tradiciones hispanoamericanas con nuevas técnicas, es decir, las tradiciones, por ejemplo, como de prohibición del incesto, mitos de prohibición del incesto que son muy, pero muy difundidos en casi todas las culturas a nivel mundial, y que se cuentan para prohibir justamente las relaciones entre parientes cercanos, ¿no? Se van a retomar como en 100 años de soledad para ser contados con una nueva técnica. Por ejemplo, 100 años de soledad cuenta la historia de un mito, ¿no? Está basada en un mito del incesto, en el que una pareja de parientes puede tener hijos que van a nacer como una marca aberrante de esta relación, que es la cola de cerdo. Pero ese mito no es un invento de García Márquez, lo recoge de la tradición popular. Lo que hace García Márquez es contar, o basándose en este mito, contarlo con ruptura del orden lógico, incorporando elementos irracionales a la narración, ¿no? Con un lenguaje bastante poético, es decir, contar una tradición con una forma nueva, con estas nuevas técnicas. A eso se le llama transculturación narrativa.
Y por último, el realismo mágico o lo real maravilloso, de lo que se hablará con un poco más de detalle la próxima semana, cuando se vea justamente El reino de este mundo de Alejo Carpentier y 100 años de soledad de García Márquez. Alejo Carpentier inicia esta técnica en que se incorporan elementos mágicos y maravillosos a la realidad de la novela. Los personajes no cuestionan los eventos extraordinarios que ocurren en la historia porque son parte de su realidad, se incorporan a la realidad para explicar una realidad mucho más compleja que la racional, que la científica. Entonces, el cosmopolitismo, como les decía, es este afán de leer y asimilar las técnicas de otros escritores, y la participación activa del lector implica que un lector que no tiene mucho entrenamiento en la lectura probablemente no entienda al principio tramas como las de Vargas Llosa en La ciudad y los perros o en Conversación en la catedral, porque se utilizan varios narradores, cambia de narrador de pronto, no hay voz narrativa y no hay un aviso para decirnos que está contándonos otra historia, de repente en un tiempo pasado, ¿no? Sino que el lector tiene que estar atento y entender y hacer un esfuerzo por entender los cambios de tiempo o de narrador para así armar como una especie de rompecabezas, ¿no? La historia solamente tendrá sentido cuando se termine de leer y el lector participe activamente en esta reconstrucción global del sentido, evaluando, conectando las informaciones que leyó probablemente en los primeros capítulos con las que van apareciendo en los siguientes o últimos capítulos, ¿sí? A eso se refiere esta participación activa del lector.